Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con los problemas de energías. En este caso nos vamos a centrar concretamente en el teorema de la conservación de la energía. Vamos a ver cómo puede variar la energía según los conceptos que tengamos en cada uno de los problemas para aquellos casos donde no haya ningún cambio en la energía total y simplemente tengamos transformaciones de energía, y aquellos otros problemas donde sí tengamos algún tipo de cambio dentro de las energías y veamos la diferencia entre ellas. Bueno, ¿qué tenemos en este caso? Pues el primero de los problemas nos dice lo siguiente. Nos dicen, tenemos una rampa en la cual se coloca un objeto en la parte superior de tal manera que se encuentra a 5 metros de altura con respecto al suelo. Es decir, nosotros tenemos aquí el suelo, hasta aquí llegaría, y en esta zona tenemos una rampa, la cual caería tal que así. Colocamos aquí nuestra pelota, de tal manera que nos encontramos a una altura h, que nos dicen que h son 5 metros. Y desde aquí arriba tenemos nuestra pelota, que dicen que pesa 2 kilogramos, y nos preguntan que si soltamos la pelota desde esta altura, calcula la velocidad con la que llegará al suelo, suponiendo que tenemos una superficie sin rozamiento. Es decir, el problema nos está preguntando lo siguiente: si nosotros soltamos la pelota desde aquí arriba sin darle ningún tipo de impulso, es decir, sin añadirle ninguna velocidad inicial, y simplemente la dejamos caer sobre una superficie que no tiene rozamiento, hemos de determinar cómo irá variando la energía desde potencial, que tendremos al principio, hasta cinética, que tendremos al final. Porque en el caso de la situación inicial, al inicio, la pelota tiene una velocidad que es nula, pero sin embargo tiene una altura que nos dice que son 5 metros. ¿Y qué es lo que ocurre al final? Al final tenemos una velocidad que es distinta de cero, pero no sabemos cuánto vale, no tenemos ni la menor idea de cuánto vale, y la altura en este caso sí que sería exactamente igual a 0 metros. ¿Vale? Esto, como siempre, metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que va a ir ocurriendo? Que según la pelota vaya cayendo, va a ir perdiendo energía potencial porque va a estar más bajita, pero va a ir ganando energía cinética porque se va a ir acelerando al ir aumentando su energía cinética. Por tanto, ¿qué es lo que ocurrirá? Que la energía inicial será simplemente energía potencial inicial, es decir, masa por gravedad y por altura. Y la energía final será simplemente energía cinética final, es decir, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre? Como siempre gravedad, suponemos que son 10 metros por segundo al cuadrado, y si las igualamos porque nos dicen que no tenemos ningún rozamiento, ¿esto qué nos va a determinar? Que la variación de energía mecánica será igual a 0, por tanto la energía mecánica final tendrá que ser igual a la energía mecánica inicial, o lo que es lo mismo, la energía cinética final tendrá que ser igual a la energía potencial inicial. Por tanto, podemos sustituir y decir que un medio de la masa, lo pongo bien por aquí, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado tendrá que ser igual a la masa por la gravedad y por la altura. Y de hecho, si nos damos cuenta, tal y como vimos en el vídeo de teoría, la parte de la masa realmente ni siquiera la necesitamos. Por tanto, este dato no sería necesario. De aquí podemos despejar la velocidad. Tendríamos que velocidad al cuadrado sería 2 veces gravedad por altura, por tanto la velocidad sería la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Es decir, concretamente, la raíz de 2 por 10 y por esos 5 metros que nos dicen, es decir, la raíz de 2 por 5, 10, por 10, 100, es decir, 10 metros por segundo. Esta sería la velocidad que alcanzaría nuestro cuerpo cuando estuviéramos en la parte inferior. ¿Cómo podemos comprobar que en efecto esto se cumple? Pues si yo calculo la energía inicial que tiene el cuerpo y calculo la energía final, y sabiendo que no tiene que haber ningún cambio porque no pierdo energía por ningún sitio, tendrán que ser iguales. Es decir, energía potencial inicial es masa
que son 2 kilos, por la gravedad, que son 10 metros por segundo al cuadrado, y por la altura, que son 5 metros, 2 por 5, 10, por 10, 100, en este caso, julios. Y la energía cinética final, un medio de la masa, que son 2 kilos, por 10 al cuadrado, que es la velocidad. El 2 con el 2 se me va y me queda 10 al cuadrado, 100 julios. Como podemos ver, energía mecánica final igual a energía mecánica inicial, por tanto, variación de energía mecánica igual a 0. Por lo que se cumple la condición que teníamos tal y como podemos ver aquí. Así que en un principio, nuestro problema sería correcto tal y como lo hemos planteado. Vamos con el siguiente problema, que nos dice lo siguiente. Supongamos que tenemos una partícula sujeta a un muelle de constante 200 newtons por metro, es decir, tenemos una constante de 200 newtons por metro, ¿vale? Una partícula que nos dicen que pesa medio kilo, es decir, que la masa son 0,5 kilogramos, y comprimimos el muelle de tal manera que sufre una variación de longitud, es decir, un acortamiento en su longitud de 10 centímetros. Es decir, tenemos un delta de L de 10 centímetros. ¿Ok? Y la pregunta que nos hacen es la siguiente. Cuando la partícula recupera la posición inicial, es decir, cuando soltamos el muelle y la partícula recupera la posición inicial, ¿cuál es la velocidad a la que se mueve? Es decir, vamos a plantear el sistema de la siguiente manera. Yo tengo un muelle, tal que aquí, que lo tengo un poquito comprimido, ¿vale? Su posición natural sería la siguiente, más amplio. Es decir, esta sería su posición natural y esta es la que tiene cuando lo comprimimos. Esta sería la diferencia de longitud. Entonces, como yo lo comprimo hacia la izquierda, el muelle va a intentar hacer una fuerza hacia la derecha. Esta es la fuerza que yo hago y esta es la fuerza del muelle. Entonces aquí se me genera una energía potencial elástica, porque hay una variación de longitud. Por tanto, cuando yo dejo de ejercer esta fuerza y el muelle recupera su posición natural, aquí esta partícula se está moviendo con una velocidad v. Entonces la pregunta es, ¿cuánta sería esta velocidad suponiendo que no existe ningún rozamiento entre el suelo y la partícula con el muelle? Por tanto, tenemos un caso muy parecido al anterior. Como no hay ningún rozamiento de ningún tipo, variación de energía mecánica igual a 0, energía mecánica final igual a energía mecánica inicial. Al principio, la energía inicial, esa energía mecánica inicial, es toda energía potencial elástica, porque solamente tenemos la energía que depende del alargamiento, es decir, energía potencial elástica inicial, que sería un medio de la constante por el alargamiento al cuadrado. Que esto lo podemos calcular, es un medio de 200 por esos 10 centímetros, recordamos, sistema internacional, 0,1 metros al cuadrado. Y si esto lo calculamos, será un medio de 200 por 0,1 al cuadrado. Y esto nos da concretamente un julio. Únicamente tenemos muy poquita energía porque el alargamiento es muy pequeño y la constante tampoco es demasiado grande. ¿Ok? Por tanto, esta será la energía mecánica inicial. Y la energía mecánica final será únicamente la cinética que habrá adquirido el cuerpo por el mero hecho de estar moviéndose, en este caso hacia la derecha. Por tanto, será ese un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos pasa lo mismo que antes. Esta energía potencial elástica tendrá que ser igual a esta energía mecánica, a esta energía, cinética final. Es decir, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado tendrá que ser igual a un medio de la constante por el alargamiento al cuadrado. Elimino este medio y despejo de aquí la velocidad. Pues tendremos que la constante por el alargamiento al cuadrado entre la velocidad, entre la masa, será la velocidad al cuadrado. Por tanto, la velocidad será la raíz de la constante, lo escribo bien, será la raíz de la constante por el alargamiento al cuadrado, todo dividido entre la masa. Y ahora ya puedo sustituir. La constante hemos dicho que eran 200 por el alargamiento, que era ese 0,1 al cuadrado, y todo dividido entre la masa, que era 0,5 kilos, todo dentro de una raíz. Y ahora calculo 200 por 0,1 al cuadrado entre 0,5.
Y esto me da 4, si aplico la raíz de esto, será 2 metros por segundo la velocidad a la que se moverá nuestra partícula. De nuevo puedo comprobarlo igual que antes. Puedo calcular la energía, que ya la tengo calculada, en este caso inicial. Puedo calcular la energía final teniendo en cuenta esta velocidad y compararlas. Si se cumple esta condición de que son iguales, en efecto lo habré hecho correctamente. Energía cinética final, que es igual a la energía mecánica final, porque al final solo tenemos energía cinética, será 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es 1/2 de 0,5 por 2 al cuadrado, que esto es 1/2 por 0,5 es 1/4 por 4 es 1 julio. Y por tanto podemos ver que en efecto se cumple que energía mecánica final es igual a energía mecánica inicial, por lo tanto la variación de energía será igual a 0, que es exactamente lo que estamos viendo aquí. Por lo que por el momento estos problemas están planteados y resueltos de manera correcta. Vamos con el último caso, donde aquí sí que tenemos una pequeña variación en nuestro planteamiento. Y nos dicen lo siguiente. Tenemos una partícula que se encuentra a una altura de 6 metros sobre el suelo. Es decir, tenemos aquí una partícula, que aquí está el suelo, y aquí está nuestro caso, que está a una altura, nos dicen que son 6 metros, ¿vale? Nos dicen, esta partícula tiene una masa de 5 kilos, una masa de 5 kilogramos, ¿vale? Y nos dicen que cuando la partícula llega al suelo, llega con una velocidad de 9 metros por segundo. Es decir, que la velocidad final, esta es la altura inicial, esta es la velocidad final, son 9 metros por segundo. Y la pregunta que nos hacen es la siguiente. Determina si existe algún tipo de rozamiento con el aire y en caso de que exista, determina la cantidad de energía perdida por dicho rozamiento y la cantidad de velocidad que hemos perdido por el rozamiento. Es decir, ¿qué nos están diciendo en este caso? Lo que nos están planteando es lo siguiente. Nosotros tenemos una partícula, la cual en un principio la dejamos caer sin empujarla de ninguna manera y tiene que llegar al suelo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si calculáramos igual que antes energía inicial igual a energía final, podríamos determinar simplemente con la altura con qué velocidad debería llegar al suelo. Es decir, energía mecánica inicial es energía potencial, m por g y por h. Energía mecánica final es simplemente energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es altura inicial, esto es velocidad final, ¿vale? Y podemos hacer el mismo planteamiento que hemos hecho antes. Si yo las igualo, variación de energía mecánica igual a 0, por tanto, mgh igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Masa con masa se me va, y me queda que la velocidad vuelve a ser la raíz de 2g por h. Que yo esto se lo calculo, es la raíz de 2 por 10 y por 6, que esto me da concretamente 2 por 10 y por 6, si meto la raíz, es la raíz de 120, serían 10,95 metros por segundo. Esta sería la velocidad final a la que el cuerpo debería llegar al suelo, ¿vale? Podemos comprobarlo al revés, como siempre, energía mecánica inicial sería mgh, que hemos dicho que era, teníamos una masa de, en este caso, 5 kilos por la gravedad que era 10 y por la altura inicial que eran 6, 6 por 5, 30, por 10, 300 julios. Y la energía mecánica final sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, esto es 1/2 de 5 por la velocidad al cuadrado de la raíz de 120, todo al cuadrado, y esto nos quedaría 120 por 5 entre 2, que me da exactamente 300 julios, ¿ok? Si no tuviéramos ninguna pérdida de energía entre medias, al principio tendríamos 300 julios y al final tendríamos 300 julios, exactamente igual que hemos hecho en el primero de los problemas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si no hubiera ninguna pérdida de energía, el cuerpo debería llegar al suelo con esta velocidad. Y si nos damos cuenta, no llega con esa, sino que llega con una velocidad distinta. ¿Eso por qué ocurre? Porque entre medias tenemos aire. El aire ejerce un efecto de rozamiento de tal manera que lo que está haciendo es ralentizar la caída de la pelota, frenándola ligeramente.
Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí no podemos decir que la variación de energía mecánica sea igual a cero. Esto no es cierto, porque veremos que la energía mecánica final y la inicial son distintas. ¿Por qué? Energía mecánica inicial, esta de aquí, esta es correcta, pero esta de aquí no es correcta, porque esta no es la velocidad a la que llega al suelo. La velocidad a la que llega al suelo es esta de aquí. Por tanto, la energía mecánica final debería ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. 1/2 de 5 por 9 al cuadrado. Y esto es 9 al cuadrado por 5 entre 2, que esto nos da 202,5 julios. Esta sí que es la energía mecánica final. ¿Vale? Esto sería energía mecánica final. Esta sí que es correcta. ¿Qué es lo que ocurre? Que si os dais cuenta, la energía mecánica final son 202,5 julios y la inicial son 300. Por tanto, entre medias ha habido una variación de energía. Tendremos una variación de energía mecánica, que será energía mecánica final menos energía mecánica inicial, que serán esos 202,5 julios, el julios lo voy a quitar, menos 300. Y esto sería concretamente menos 97,5 julios. Esta es la variación de energía mecánica. ¿Qué significa este menos dentro de la energía? Significa que nuestro sistema ha perdido energía. Y además, si os dais cuenta, tiene sentido, porque cuanta más energía tenga el sistema, mayor será la velocidad que alcanzará. Y como la velocidad que debería alcanzar es más grande que la que realmente ha alcanzado, significa que entre medias he tenido que perder algo de energía en forma de rozamiento con el aire. Por tanto, si en el caso contrario hubiésemos llegado con una velocidad más alta de la que realmente deberíamos haber llegado en caso de perder energía, tendríamos una variación de la energía positiva. Por tanto, la energía final sería mayor que la energía inicial, ya que habríamos añadido energía a nuestro sistema. Pero como en este caso lo que hemos hecho es frenar la partícula, lo que estamos haciendo es extraer esa parte de energía en forma de rozamiento. De esta manera, chicos, podéis ver que la conservación de la energía, el teorema de la conservación de la energía, se puede aplicar de muchas maneras. En su forma estricta, donde tenemos esa variación de energía mecánica igual a cero, o con la variación de energía mecánica distinta de cero. Cualquiera de las dos nos puede valer según el caso en el que tengamos. Lo que sí que hemos de darnos cuenta es que debemos encontrar si existe algún tipo de término o de fuerza que nos sustraiga parte de la energía de nuestro problema. Si no, en un principio deberemos mantener esa energía constante. Pero como en este último caso, que sí que tenemos un elemento que nos quita energía o que nos la pueda añadir, como puede ser un motor o cualquier otro elemento, en esos casos sí que deberemos tener en cuenta que la variación de la energía será distinta de cero, ya sea mayor porque añadimos o menor porque quitamos. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.